Hola a todos y todas, soy Rosa López del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada y ahora mismo estoy de estancia de investigación en México, por lo que voy a presentar a través de este vídeo la comunicación que he titulado De pobres a culpables, un estudio sobre la construcción social de la pobreza en la obra de Oscar Luis. Pues bien, los objetivos de este texto son dos. El primero sería analizar la cultura de la pobreza como una construcción social que se instala en el imaginario académico, social y político, y el segundo sería mostrar cómo este constructo sigue vigente en la actualidad y las consecuencias que tiene el imaginario que hay detrás de la cultura de la pobreza y que, como veremos, sirve para justificar la desigualdad y la inferiorización de ciertos individuos y colectivos. Y debo decir que este es un trabajo teórico que va a acompañar el trabajo de campo que estoy realizando aquí en México junto con familias en situación de pobreza y con el que pretendo, en la medida de lo posible, centrarme en esa transmisión generacional de la pobreza de la que habla Oscar Luis. Pues casi 6 décadas después de que el término de la cultura de la pobreza fuera utilizado por el antropólogo norteamericano Oscar Luis, este concepto pues sigue siendo para muchos el hecho incuestionable de que las personas en situación de pobreza poseen una cultura específica que puede ser aprendida a partir de la mera observación de sus prácticas. Y para Luis, la cultura de la pobreza o la subcultura de la pobreza es un estilo, un modo de vida con sus propias estructuras y razones que se transmite de generación en generación a través de la socialización familiar. Pero para Luis también la cultura de la pobreza es algo positivo, pues supone la capacidad de adaptación a un entorno en el que hay pocas posibilidades. La rápida adhesión que hubo a este concepto por parte tanto de académicos como de políticos, pues fue derivando en una comprensión reduccionista y unívoca de la pobreza, y en la comprensión de este fenómeno como algo aleatorio e individual, que es principalmente económico, que está geográficamente localizado, que es socialmente residual, y esto pues fue conllevando la despolitización del concepto y que se realizaran o que se realicen en la actualidad intervenciones de tipo asistencialista que vayan directamente a las manifestaciones visibles de la pobreza y que no traten de desactivar las causas que la producen y la reproducen. Pero por situar de forma más precisa el concepto de cultura de la pobreza, tenemos que este fue desarrollado en el contexto estadounidense de los años 60, en el que tenemos por un lado la Civil Rights Act, que era la ley de derechos civiles mediante la cual se pretendía la concesión de derechos desde la igualdad y la no discriminación, pero también tenemos por otro lado la publicación del informe Moynihan sobre la familia negra, y en el que se señaló que estas familias experimentaban un gran número de patologías debido a los efectos de la esclavitud, de las altas tasas de desempleo masculino, de la pobreza estructural que afectaba a los afroamericanos. Pues así tenemos que en este contexto se pretendía romper con el ciclo de la pobreza, especialmente de los negros, de forma que la desigualdad entre los grupos sociales ya no fuera atribuible a explicaciones raciales, sino al propio grupo y a sus propias prácticas. Y se pensó, por tanto, que el informe Moynihan y el concepto de cultura de la pobreza eran intercambiables. Y esto fue derivando en un debate entre estructuralistas y culturalistas, que es un debate complejo y que pues por cuestiones de tiempo no voy a poder abordar, pero solo quiero añadir que los usos del concepto de cultura de la pobreza han ido cambiando, aunque las lógicas creadas desde su concepción pues no han dejado de operar. La pobreza sería un producto cultural y los sujetos son, por tanto, responsables de la situación de pobreza en la que se encuentran, puesto que la cultura pertenece al grupo humano que la produce y la reproduce. Y abordando ya la cuestión de la pobreza como un constructo social en la obra de Luis, pues podemos comenzar señalando que el concepto de pobre en los años 60 no se utilizaba prácticamente en la sociología norteamericana y la población era identificada como de clase alta, media o baja. Así que la pobreza pasa a identificarse no con grupos raciales, como ya he dicho, sino con una clase socioeconómica que tiene unos elementos culturales distintivos. Por otro lado, pues tenemos también que la cultura de la pobreza se convirtió en un hecho político, un término que era en principio para uso académico, pues fue usado como una ideología, como una idea política en la que se necesitaba creer y a través de la cual pues se nombraban a las víctimas, pero sin identificar al victimario. Por lo que así las tradiciones académicas y políticas contribuyeron a desarrollar y a establecer un imaginario específico alrededor del concepto de la cultura de la pobreza en la medida que este fue usado, estudiado, completado, refutado o apoyado.
Y para entender cómo la pobreza ha llegado a ser un elemento productor de realidad, pues voy a abordar la deconstrucción del término por separado. Primero haré referencia a la cultura y después a la pobreza. Sobre la cultura, pues podemos decir que es un concepto que permite ordenar, clasificar las diferencias de los distintos grupos y esto puede llegar a hacerse de forma arbitraria. Y en el caso de Luis, pues él pone el énfasis en las diferencias de unas culturas, la diferencia de entre unas culturas y otras, de forma que él va construyendo un concepto esencialista y unitario de pobreza. Hablaría, por ejemplo, de la cultura de los pobres, la cultura de los ricos, como si no hubiera diversidad al interno de estos grupos. Y así, pues Luis pasa inadvertida las características que esta cultura de la pobreza tiene con el entorno social donde ésta se desarrolla y esto hace pues que sea una definición de padre ausente, de malas madres, sin tener en cuenta pues el contexto histórico, social, político, económico en el que se desarrolla el concepto y tampoco tiene en cuenta las relaciones que se establecen con la cultura dominante. La cultura pues estaría formada por prácticas disfuncionales que son disfuncionales al compararlas con la cultura de la clase media. Pues así tenemos que la cultura de la pobreza es un concepto para producir diferencias, para establecer jerarquías sociales, para justificar relaciones de desigualdad, de dominación y de subordinación de unos grupos frente a otros. Y sobre la pobreza, de la cultura de la pobreza, podemos decir que este concepto ha pasado desapercibido en la obra de Luis y solo en una ocasión se hace referencia a la línea de la pobreza como modo de medición o como criterio para definir la pobreza. Y esto ya lastra en cierto sentido toda la obra de Luis, pues realmente no limita a qué se refiere con esta realidad de pobreza. Y tampoco hay una reflexión sobre las causas de la pobreza más allá de la propia responsabilidad de los sujetos. Y hay una única referencia al papel de la economía neoliberal, pero nada más. Y por otro lado, pues tenemos que de los datos de etnografía podríamos deducir que la pobreza se compone de carencias materiales, de pocos años de escolarización, de alta mortalidad infantil, de viviendas deficitarias, pero con estos parámetros pues solo podríamos establecer las condiciones en las que viven una serie de personas, pero no podemos construir una base explicativa de la pobreza como hace Luis, y además sin hacer referencia a los lazos estructurales que estas realidades tienen con una estructura más compleja. En la obra de Luis, el concepto de pobreza pues, nos lleva a una representación racializada y clasista de las personas y esto pues, nos remite a estatus ontológicos desiguales o diferenciados. Y esta es una pobreza estereotipada que homogeniza colectivos muy diversos y los inhabilita para una plena aceptación social. Y al igual que la cultura, pues la pobreza sería un principio clasificador que conforma una escala social jerarquizada, por lo que tenemos que ahora los pobres se vuelven en cierto modo visibles porque tienen un lugar en la escala social. Y esta relevancia rompe con la voluntad de ocultamiento con la que se venía operando para de esta forma aceptar que todos formamos parte de una sociedad, pero que no todos podemos estar en la misma posición. Y las soluciones que Luis aporta a la pobreza, de la cultura de la pobreza, es que los pobres adopten los valores de la clase media. Y ya de esta forma no solo tenemos una narrativa de éxito en torno a los valores de la clase media, sino que tenemos a la solución a un problema muy complejo que sigue poniendo la responsabilidad en los propios sujetos. Y ya como reflexiones finales, pues podemos decir que esta misma lógica ha operado durante mucho tiempo y ahí tenemos el sueño americano de esfuérzate y lo conseguirás todo y sigue operando en la actualidad en muchos contextos sociales, políticos, académicos y económicos. Y la cultura de la pobreza pasó de una invención a realidad. Y esta realidad tiene como consecuencia pues, la subordinación de determinadas personas. Y es por esto que necesitamos poner de manifiesto ese conjunto de causas estructurales que a día de hoy pues, siguen perpetuando las situaciones de pobreza de determinadas personas y se necesitan elaborar otra serie de narrativas, categorías y explicaciones que nos permitan reconstruir la realidad de forma que algunas personas no vivan su vida como un fracaso. Se necesita también pues, poner de manifiesto las naturalizaciones creadas en torno a la supremacía de unos grupos frente a otros y desvelar la complejidad de los elementos que contribuyen a que la pobreza sea un mecanismo opresivo y discriminador que está insertado en una trama de relaciones de poder desiguales. Y este proceso de deconstrucción se hace necesario de deconstruir los discursos hegemónicos y de modo que podamos desentramar toda esa realidad que ha sido ordenada,
que ordena jerárquicamente a los distintos individuos y distintos grupos y que ha sido también jerarquizado en torno a principios que son excluyentes y que terminan pues creando, poniendo la responsabilidad en los sujetos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi presentación. Muchísimas gracias por la atención y espero que las reflexiones de la mesa estén siendo muy interesantes y fructíferas. Y para cualquier cosa, pues aquí estoy en México. Un abrazo.